Hola amigos, ahora les traigo al mamut lanudo, Mammutus primigenius. Los primeros mamuts aparecieron hace unos 4,8 millones de años durante el Plioceno y se extinguieron hace unos 3.700 años durante las épocas Plioceno, el Pleistoceno y Holoceno. Se han descrito numerosas especies, siendo el mamut lanudo la más conocida de todas. Se han hallado fósiles de mamut en Norteamérica, Eurasia y África. El mamut no era un dinosaurio. Los mamuts eran mamíferos, mientras que los dinosaurios eran reptiles. Los mamuts pertenecen al orden Proboscidea, que incluye a los elefantes y otros animales emparentados, mientras que los dinosaurios pertenecen al orden Saurischia. Orden Proboscidea, sí, es un grupo de mamíferos que incluye a los elefantes y a sus parientes extintos como los mamuts y los mastodontes. Los mamuts eran de gran tamaño, de dimensiones iguales y en algunos casos superiores a los elefantes modernos. Tenían una cabeza abombada, musculosa y largos colmillos curvados. Las especies norteñas se encontraban recubiertas de pelo para soportar los fríos glaciares de su ecosistema. El peso y la altura de los mamuts variaban según la especie. El mamut lanudo, Mammutus primigenius, era uno de los más grandes. Los machos podían pesar entre 6 y 8 toneladas, 12.000 a 16.000 libras, y medir entre 3.5 y 4 metros, 11.5 a 13.1 pies de altura, al punto más alto del lomo del animal. La estructura social de los mamuts era probablemente la misma que la de los elefantes asiáticos, con manadas compuestas de hembras encabezadas por una matriarca y los machos, que vivían solos o en grupos pequeños después de llegar a la madurez sexual. El mamut colombino, Mammutus columbi, era otro de los mamuts más grandes. Los machos podían pesar entre 5 y 7 toneladas, 10.000 a 14.000 libras, y medir entre 3 y 3.5 metros, 9.8 a 11.5 pies de altura, al punto más alto del lomo del animal. Los mamuts enanos de la isla de W. Rangel, Mammutus exilis, eran mucho más pequeños. Los machos podían pesar alrededor de 1 tonelada, 2.000 libras, y medir alrededor de 1.5 metros, 4.9 pies de altura al punto más alto del lomo del animal. Los mamuts eran herbívoros y su dieta consistía principalmente en plantas y frutas, entre las que estaban hierbas y pastos, hojas y ramas de árboles, frutas y bayas, raíces y tubérculos, musgo y líquenes. En el caso de los mamuts lanudos, se cree que su dieta era más especializada en plantas de tundra y taiga como musgo, líquenes y hierbas árticas. Los mamuts colombinos, por otro lado, probablemente comían una variedad más amplia de plantas, incluyendo frutas y hojas de árboles. La longevidad del mamut lanudo, Mammutus primigenius, sigue siendo tema de interés tanto para los científicos como para los paleontólogos, pues no hay registros directos del tiempo de vida de los mamuts, tan solo hay estimaciones, lo que sugieren que los mamuts lanudos podían vivir entre 60 y 80 años en promedio, aunque algunos individuos podrían haber alcanzado edades de hasta 100 años. El mamut lanudo, Mammutus primigenius, habitó en el hemisferio norte durante el Pleistoceno, que abarcó desde hace unos 2,6 millones de años hasta hace unos 11.700 años. Su hábitat se extendió por gran parte de Eurasia, desde el norte de España y Francia, hasta Rusia, Siberia y el norte de China, América del Norte desde Alaska, y el noroeste de Canadá hasta el norte de los Estados Unidos, incluyendo los estados de Washington, Idaho, Montana y Wyoming. Los mamuts lanudos habitaban en varios ambientes, incluyendo las tundras árticas y subárticas, caracterizadas por suelos congelados, vegetación baja y escasa, y un clima frío y seco, con etapas templadas y frías, caracterizadas por suelos secos, vegetación de herbácea y un clima continental, con bosques boreales y templados, caracterizados por suelos húmedos, vegetación arbórea y un clima más cálido y húmedo.
Respecto al clima, durante el Pleistoceno, el clima en el hemisferio norte era mucho más frío que en la actualidad, con glaciaciones recurrentes que cubrían gran parte de Eurasia y América del Norte. Los mamuts lanudos estaban bien adaptados a este clima frío con su gruesa capa de pelo lanudo y su metabolismo lento, que les permitía sobrevivir en condiciones de escasez de alimentos. Los colmillos del mamut lanudo, Mammutus primigenius, son uno de los rasgos más característicos y emblemáticos de esta especie. La longitud de los colmillos variaba según la edad y el sexo del individuo, pero en general, los colmillos de los mamut lanudos eran muy largos y curvados. El récord de longitud de un colmillo de mamut lanudo es de 4.2 metros, 13.8 pies de largo, encontrado en un individuo macho que vivió en Siberia durante el Pleistoceno. Los colmillos de los mamut lanudos eran muy pesados, con un peso promedio de alrededor de 50 a 70 kilogramos, 110 a 154 libras por colmillo. Esto significa que un mamut lanudo adulto podía llevar alrededor de 100 a 140 kilogramos, 220 a 308 libras, de colmillos en total. Los mamuts lanudos utilizaban sus colmillos con varios propósitos, tales como defensa contra depredadores, lucha por la dominancia y el territorio, excavación de raíces y tubérculos, levantamiento y movimiento de objetos pesados. Las orejas del mamut lanudo, Mammutus primigenius, eran relativamente pequeñas en comparación con su cuerpo grande. Sin embargo, eran lo suficientemente grandes como para ayudar a regular la temperatura corporal y escuchar los sonidos del entorno, y medían alrededor de 30 a 40 centímetros, 12 a 16 pulgadas de largo y 20 a 30 centímetros, 8 a 12 pulgadas de ancho. En comparación, las orejas de los elefantes africanos y asiáticos modernos son significativamente más grandes que las de los mamut lanudos. Las orejas de los elefantes africanos pueden medir hasta 1,5 metros, 4,9 pies de largo y 1 metro 3,3 pies de ancho, mientras que las orejas de los elefantes asiáticos pueden medir hasta 1,2 metros, 3,9 pies de largo y 0,8 metros, 2,6 pies de ancho. El tamaño pequeño de las orejas del mamut lanudo se considera una adaptación al clima frío del Pleistoceno. En un entorno frío es importante minimizar la superficie expuesta al frío. Para evitar la pérdida de calor, las orejas pequeñas del mamut lanudo ayudaban a reducir la pérdida de calor y a mantener una temperatura corporal estable. La mayoría de los mamuts se extinguieron a finales de la última glaciación. Aún no se ha encontrado una explicación definitiva de su extinción. Una pequeña población sobrevivió en la isla de San Paul, Alaska, hasta el año 6000 a.C. aproximadamente, y los mamuts enanos de la isla de W. Rangel, Siberia, no se extinguieron sino hasta el año 2000 a.C. aproximadamente. No te pierdas saber más de ellos y descubrir más secretos del pasado. Hasta la próxima, amigos.